Hola, hoy vamos a meternos a fondo con una ley importante en Estados Unidos, ¿eh? La Ley de Transparencia Corporativa, o como le dicen allá, la Corporate Transparency Act. Y tenemos extractos de la ley misma, la HR 6395, para que veamos de qué va. La idea es entender por qué existe, a quién le aplica y, bueno, qué pide exactamente. Porque, a ver, cada año se crean millones de empresas en Estados Unidos, ¿no? Más de 2 millones, de hecho. Y muchas veces, pues, no se sabe quién es el dueño real que está detrás. Exactamente. Eso fue lo que detectó el Congreso. Vieron que, bueno, actores ilícitos estaban usando estas figuras, ¿no? Corporaciones, LLCs, para esconder todo tipo de cosas. Lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, fraude fiscal, cosas serias que afectan la seguridad nacional. Es como esas muñecas rusas, las Matroshka, una empresa dentro de otra y así. Es súper difícil rastrear al dueño final. Claro, el típico entramado. Entonces, esta ley lo que busca es, digamos, poner un estándar federal para saber quiénes son esos dueños reales, los beneficial owners. Ok, entonces, si esa es la meta, la pregunta clave es, ¿quién tiene que reportar? ¿A quién le toca esta tarea? Bueno, la ley define lo que llama una reporting company, una empresa informante. Básicamente son las corporaciones, LLCs y otras entidades parecidas que se crean registrándose en un estado o con una tribu indígena. Y también incluye a las empresas extranjeras que se registran para operar en Estados Unidos. Ajá. Pero, ojo, y esto es crucial, hay un montón de excepciones. No todas tienen que hacerlo. Ah, eso es interesante. ¿Y quiénes se salvan, digamos? Supongo que hay una lógica detrás. Sí, claro. La idea es que muchas de estas ya tienen algún tipo de supervisión o transparencia. Por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa, ellas ya informan mucho. También los bancos, las cooperativas de crédito, ciertas firmas de inversión registradas, las aseguradoras. Y una muy importante, las empresas grandes que ya operan en EOS. ¿Empresas grandes? ¿Cómo las definen? Tienen que cumplir tres cosas. Más de 20 empleados de tiempo completo en EUC, reportar más de $5 millones en ingresos brutos anuales al IRS y, fundamental, tener una oficina física operativa en el país. Además, hay otras exenciones como para ciertas ONGs o empresas que están inactivas bajo condiciones muy específicas. Entendido. O sea, la exención para las grandes con presencia física parece apuntar a que el foco está en las estructuras más pequeñas o potencialmente más opacas. Bien, ahora vayamos al meollo del asunto. ¿A quién buscan identificar con todo esto? ¿Qué es exactamente un beneficial owner, un beneficiario final? Es un individuo, una persona física, que directa o indirectamente cumple una de dos condiciones. 1. Ejerce control sustancial sobre la empresa. O 2. Posee o controla al menos el 25% de las participaciones de propiedad de esa empresa. Control sustancial. ¿Eso qué implica más o menos? Implica tener influencia significativa en las decisiones importantes de la compañía. No es solo un título, es poder real. Puede ser un alto directivo, alguien con autoridad para nombrar directivos o que dirija o influya en decisiones clave. Y el 25% de propiedad es más directo, se refiere a la participación económica. Vale. ¿Y hay gente que quede fuera de esa definición, aunque esté relacionada con la empresa? Sí, hay excepciones importantes. Por ejemplo, un menor de edad no cuenta siempre que se reporte la información de su padre o tutor legal. Tampoco un empleado que actúa solo como tal, sin ser dueño ni tener control sustancial más allá de sus funciones. O alguien que solo tiene un interés futuro por herencia. Y también se debe identificar al applicant, que es la persona que presenta los papeles para crear la empresa o registrarla si es extranjera. Ok, entonces, beneficiario final y solicitante. Una vez que se identifica a esta gente, ¿qué datos concretos hay que mandar a FinCEN? ¿Qué les piden? Es información bastante básica, pero clave para identificar a la persona. Nombre legal completo, fecha de nacimiento y una dirección actual, que puede ser la residencial o la del negocio. Y, muy importante, un número de identificación único. Esto viene de un documento oficial, como un pasaporte vigente, una licencia de conducir emitida por un estado de Estados Unidos o un documento similar. O, si la persona ya lo tramitó, puede usar su identificador FinCEN, que es un número que FinCEN le asigna directamente.
Nombre, fecha, dirección y un número de ID. Parece directo. ¿Y los plazos? ¿Cuándo hay que ponerse al día con esto? Me imagino que cambia si la empresa es vieja o nueva. 2 años para presentar su primer informe. Pero para las empresas nuevas, las que se creen después de esa fecha, tienen que reportar la información prácticamente al momento de formarse o registrarse. Y un punto fundamental, esto no es algo que haces una vez y te olvidas. Hay que actualizar la información. Actualizar. ¿Con qué frecuencia? Si cambia cualquier dato de los beneficiarios finales o de la empresa que afecte la información reportada, tienes que notificar a FinCEN dentro de 1 año desde que ocurrió el cambio. 1 año. Es clave para mantener la base de datos útil, ¿no? Y hablando de eso, ¿quién puede ver esta información? Porque suena bastante sensible. ¿Es pública? No, para nada pública. Esa es una preocupación importante que se abordó. La información va a una base de datos segura, confidencial, que maneja FinCEN. El acceso está muy restringido. Solo pueden consultarla agencias federales autorizadas para temas de seguridad nacional, inteligencia y aplicación de la ley, siguiendo protocolos estrictos. También agencias de ley a nivel estatal, local y tribal, pero ellas necesitan una orden judicial. ¿Y el sector privado? Bancos, por ejemplo. Las instituciones financieras pueden acceder, pero solo para cumplir con sus propias obligaciones de debida diligencia, lo que se llama Customer Due Diligence. Y, muy importante, necesitan el consentimiento de la empresa cliente para poder mirar sus datos en FinCEN. También hay acceso para autoridades extranjeras, pero bajo tratados o acuerdos específicos. Y todo esto, supuestamente, con auditorías y controles para evitar abusos. Entiendo. Acceso controlado y con fines específicos. Ahora, la pregunta obligada. ¿Qué pasa si alguien no cumple? Si una empresa decide no reportar o miente intencionalmente. Bueno, ahí la cosa se pone seria. Hay sanciones civiles y penales. Por fallar intencionalmente en reportar la información completa y actualizada, o por dar datos falsos a sabiendas, las multas civiles pueden ser de hasta $500 por cada día que siga la infracción. $500 al día. Eso se acumula rápido. Sí, sobre todo para negocios pequeños. Y en lo penal puede haber multas de hasta $10,000 y penas de prisión de hasta 2 años. También hay sanciones fuertes por usar o divulgar la información de forma no autorizada. ¿Hay alguna forma de corregir errores sin que te sancionen? Esto fue Ray en el podcast. Sí, existe lo que llaman un puerto seguro o safe harbor. Si presentaste información incorrecta, pero la corriges voluntariamente dentro de los 90 días y demuestras que no tenías intención de evadir la ley o engañar, generalmente no te penalizan por ese error inicial. Vale, una vía para corregir de buena fe. Bueno, resumiendo un poco todo esto, la Ley de Transparencia Corporativa busca levantar el velo sobre quién está realmente detrás de ciertas empresas en Estados Unidos. El objetivo principal es combatir delitos financieros, terrorismo, evasión fiscal, proteger la seguridad nacional, en esencia. Correcta. Y esto, claro, tiene un impacto. Cambia cómo se forman las empresas, cómo se gestionan y también cómo los bancos, por ejemplo, verifican a sus clientes empresariales. El reto, como siempre en estos casos, es que la información sea útil para las autoridades, pero sin abogar a las empresas, sobre todo a las más pequeñas y legítimas, con demasiada burocracia. Y ahí queda una pregunta interesante flotando, ¿no? Con tantas exenciones detalladas y lo complicado que puede ser definir control sustancial o seguir el rastro de la propiedad real, ¿será esta ley realmente efectiva para pescar a los malos, a los actores ilícitos, sin convertirse en una carga excesiva para miles de negocios legítimos que ahora tienen que navegar todo esto? Es algo que sin duda habrá que observar muy de cerca cómo se implementa y qué resultados da.